¿Cómo están, hermanos? ¿Qué les parece que estamos conjuntando, en cierta manera, dos grandes eventos? Uno que tiene que ver con el plan divino, ¿verdad? Que tiene que ver con una manifestación extraordinaria del plan divino que se cumplió cuando Dios envió a su Hijo, ¿verdad? O sea, la Navidad. Tenemos en mente el asunto de la Navidad y tenemos en la mente el asunto del pesebre, el coro de los ángeles. De hecho, la semana pasada hablábamos de eso. Espero que hayan guardado la idea del mensaje de la semana pasada. Pero ahora quisiera combinar algo más con estos dos grandes eventos. O sea, el principio de año, humanamente hablando para nosotros muy importante, y eclesiásticamente hablando, o cristianamente hablando, o espiritualmente hablando, muy importante porque estamos recién pasada la Navidad, el tiempo cuando el Hijo de Dios vino. Y la tercera cosa que quisiera incluir tiene que ver con el propósito final de esta primer venida de Cristo hace 2000 años. Hay un plan final. El plan no se cumplió con mandar un coro de ángeles, con hablar a los pastores y dejar material suficiente a la creatividad humana para que se inventara muchas cosas acerca de Navidad, ¿verdad? Al punto de llegar a mezclar el Santo Claus y el viaje de los magos y el niño del tambor y las esferas de Navidad y las luces de Navidad y la importancia de la nieve en Navidad. Y los hombres hacen una mezcolanza tremenda de eso. Es decir, no voy a decir populacho porque soy muy feo, sino el general de la gente, algo muy normal, ¿verdad? Y luego para la mente de los teólogos, esto es material extraordinario. ¿Por qué vino? ¿Cómo fue? ¿Cómo que vino? ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Por qué habría de morir? Vino a morir y ser crucificado. Tomó nuestro lugar, con esto le pagó a Satanás lo que le debía, o con esto calmó la ira de Dios sobre el pecado, y los teólogos se van grandes al respecto, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? El propósito final tiene que ver con el gran tema que emana de Dios. Tiene que ver con el amor. El amor genuino hace proezas. Y el amor de Dios es genuino. Él tiene amor por la humanidad, ¿verdad? Una humanidad que se apartó, ¿verdad?, del Señor. Les quedó el mensaje de los profetas, muy seguro el mensaje de los profetas. Les quedó la inspiración que Dios dio a profetas, al salmista, a Salomón, para escribir cosas que permanecen para siempre, ¿verdad? Acerca de la intención de Dios para nosotros. Y este propósito final de la primera venida de Cristo tiene que ver con el amor. El amor que se lanza a buscar al hombre para rescatarlo. A como dé lugar hay que rescatarlo. Y traerlo al redil, ¿verdad? Y esa fue la intención, ¿verdad? Y sobre esto quiero citar, y un poquito más adelante explicar un poquito, esta porción en el capítulo 12 de Hebreos, de hecho el versículo 2, donde llama a la humanidad, a los que celebran Año Nuevo, Navidad, o la vida, o el cumpleaños, les dice: puestos los ojos en Jesús, miran a ese Jesús que vino y nació. No se cautiven mucho con el niño, ¿verdad? No se cautiven mucho con los magos, sino con la intención de este que viene a estar por 33 años entre nosotros con una sola intención: reconciliarnos con Dios. Viene a buscarnos en nombre del Padre. Puestos los ojos en ese Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Aquí levanta un muro de grandeza cuando dice que establece el asunto de la fe.
De manera que al gran amor se añade la bendición de creer. Y luego añade, este Jesús en quien ponemos los ojos, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué les parece? Movido por este gran amor, el sufrir de la cruz o lo que le fuera a ir con los seres humanos era, por decirlo así, secundario, es decir, dice, sufrió la cruz, aguantamos la cruz, ¿verdad? Aguantamos el desprecio, tal como lo narra Isaías 53, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres, no importa. Dice, sufrió la cruz. Es decir, eso es muy duro que nosotros vemos. Él dice, sufrimos la cruz. Lo que haya que suceder. Los discípulos querían evitar que los judíos lo tomaran y los romanos lo crucificaran. Pero él dice, déjenlos. Y luego dice, en ese propósito que traía, menospreció el oprobio. Juzgado entre ladrones. Considerando un hereje. Castigándolo por causa de sus bondades y sus milagros. Es decir, es ridículo que se levanten contra un ser tan maravilloso, haciendo grandes maravillas entre ellos. Menospreció el oprobio. No es que no me quieran por decirlo así, ¿verdad? Pero al final de cuentas, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del trono de Dios. ¿Qué les parece? Deja su reino y al finalmente vuelve a su reino y se sienta a la diestra del Padre. En ese trayecto tiene el propósito de conquistar a la humanidad para que se vuelvan a Dios. Viene a reconciliarnos con Dios. Por esa razón quiero que escuchen este canto antes de entrar directamente al mensaje. Tiene que ver con ese acto. Lo que Dios dejó para venir a enfrentar lo que enfrentó. Dejó su reino en el cielo, aún sabiendo su fin, que sería en el monte Calvario, que por mí habría de morir. Si no es ese amor, nada es realidad. Sería en vano sentir. Si no es su amor, en el madero fue puesto, junto a un criminal, le habló con amor compasivo y al paraíso con él le llevó. Si no es su amor, nada es realidad. Sería en vano sentir. Si no es su amor. Una de las cosas que quisiera que quedaran claro en lo que hemos hablado en la introducción es la intención final del Hijo de Dios al venir al dar a los hombres una oportunidad de volverse a Dios, abrirles la puerta para reconciliarse con Dios. Es ser el propósito, y la intención final es
sufrir lo que tendría que sufrir, no importa. Pero finalmente se sentaría a la diestra del trono de Dios. Es decir, triunfaría en su propósito, como dice la Escritura, de llevar muchos hijos a la gloria, aunque por ello tuviera que ser quebrantado, traspasado por muchos dolores, como lo fue y como lo explica Isaías 53, ¿verdad? Así es que lleven en mente estas cosas, ¿no? Tenía un propósito, reconciliarnos con Dios. Para eso enfrentaría lo que fuera necesario, sufrió la cruz. Para eso enfrentaría la oposición, es decir, menospreciaría el oprobio. Que digan misa, ¿no? Por decirlo así. Echaron suerte sobre sus ropas, lo escupieron, le pusieron corona de espinas. Los creyentes estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Y aquel que se lava las manos dice, limpio soy yo de este, crucificadle ya, ¿no? Es decir, el oprobio, el rechazo, el crucificarlo entre dos ladrones, menospreció, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, ¿verdad? Y viene una pregunta aquí que me acuerdo que surgió con mucha fuerza en mi mente en los años 70, cuando salió un canto en inglés, se llamaba Who Killed Jesus? ¿Quién mató a Cristo? Y cuestiona si fueron los judíos, si fueron los romanos, si fueron los soldados. Y finalmente concluye, yo maté a Cristo, ¿no? Es decir, nosotros, yo entre ellos, le dimos muerte al Hijo de Dios. Eso fue parte del oprobio, fue parte de sufrir la cruz con la intención inamovible de reconciliarnos con Dios. Así es que es correcto presentarnos delante de Dios como culpables de la muerte de Cristo. Es decir, por su gran amor expuso su vida y la tomamos, ¿verdad? Definitivamente tomamos su vida. Sobre esto hay una explicación extraordinaria, me parece muy extraordinaria, y yo creo que muchos teólogos deben de reconsiderarla otra vez y otra vez y otra vez. Es la parábola de los labradores. El Señor había levantado una viña y contrató sus labradores y se ausentó por mucho tiempo, ¿verdad?, encargando la viña a los labradores. De cuando en cuando empezó a enviar siervos que recogieran los frutos. Y lo que pasaba, y pasó 3 veces, que lo que hicieron es, en lugar de entregar los frutos, dar cuentas de la viña, mataron a los siervos. Finalmente el padre, y la relación está perfectamente establecida, entonces el padre decidió no mandar a sus siervos, sino mandar a su propio hijo. Dice la escritura así, pensando van a respetar al hijo del dueño, ¿no? Pero ellos encendió su ambición y su avaricia y dijeron, aquí está el dueño, matémoslo y vamos a quedarnos con la heredad. Así es que mataron a los siervos y cuando envió a su hijo también lo mataron. ¿Qué nos dice esto? Que fue enviado a nosotros y nosotros lo matamos. ¡Wow! Lo matamos por las heredades. ¿Por las heredades? ¿Por defender nuestro judaísmo? ¿Por defender nuestro fariseísmo? ¿O por defender la religión heredada? Es decir, cancelamos a Cristo, lo reprochamos. Parte del oprobio, ¿no? Pero realmente, de acuerdo a esta parábola, nosotros matamos a Cristo. Y esa era la intención de ese canto, Who Killed Jesus? Te hace pensar, fue por mí. Ese se arriesgó por mí, vino a salvarme. Y en el trayecto sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Y con ese asunto y sin él, hubiera continuado su propósito de reconciliarnos con Dios. Un tiempecito después de esto, el apóstol Pedro predicándose a sí mismo o exclusivamente a los que mataron a Jesús.
a los que físicamente mataron a Jesús. No, se les habla en el capítulo de los Hechos y les dice: sepa pues ciertísimamente, como diciendo, de esto no hay duda, sepa toda la casa de Israel, toda la casa de Israel. Todos ustedes sepan que Jesús, a quien vosotros crucificasteis, no hay duda. Ustedes lo crucificaron. Si no estaban entendiendo propósitos que los teólogos han concebido, o no estaban pensando en cumplir precisamente la ley, estaban pensando en la heredad y acabar con un enemigo, ¿no? Y lo mataron. Las fuerzas políticas lo mataron, las fuerzas civiles lo mataron, las fuerzas eclesiásticas lo mataron. Bueno, sepa pues ciertísimamente que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y se empiezan a espantar los primeros que oyen ese mensaje y dicen: ¿qué haremos? Y muestra el camino que Dios quiere que tomemos. Les dice: arrepentíos, es decir, vuélvanse a Dios. Dios no es su enemigo, es su Dios, su Padre, su amigo. Viene a salvarlos, viene a abrir la puerta de la reconciliación. Reconcíliense con Él, vuélvanse a Dios. Sí, nosotros matamos a Cristo. Y en verdadero arrepentimiento deberíamos devolvernos a Él, ¿verdad? En verdadero arrepentimiento nos debemos devolver a Él. No podemos dejar de tocar en este tiempo, cuando estamos cruzando la primera venida de Cristo con la intención final de Cristo, que tiene que ver con su segunda venida, ¿no? Pero no podemos ignorar el ministerio de Jesús y estas dos maneras que el Señor Jesucristo enseñó acerca de su muerte. La primera ya la tocamos, ¿no? Que mataron, envió a sus siervos y los mataron. Y luego envió a su hijo y también lo mataron. Es decir, vino a salvar, lo ignoraron, no creyeron y lo mataron. La otra es aquello que sucedió en algo que está relacionado con lo que vamos a enfocarnos ahora con el asunto de la Santa Cena. Allá en el capítulo 22 de Lucas, donde tiene los elementos del pan y el vino para tener la última cena con sus discípulos. Así es que, habiendo dado gracias por aquello que estaba en la mesa, que solamente él sabía el significado, qué cosas, ¿no? El Hijo de Dios dando gracias por aquellos símbolos tan crueles. De veras que subió la cruz y menospreció lo propio. Porque su propósito era más grande que eso. Así lo mataran, pero él iba a cumplir su propósito. Abrir una puerta, por eso dijo: yo soy la puerta. Y la puerta quedó abierta, a pesar de lo propio y a pesar de que lo crucificaron. Así es que se acercó a aquellos elementos de pan y vino y dijo, tomando el pan, dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Entendamos bien el asunto. Por amor a vosotros vengo, sabiendo que mi cuerpo será partido. Y en manos de su gente, de sus líderes religiosos, políticos, de sus comunidades, de la plebe, del pueblo, sería crucificado. Y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. No se les olvide que habiendo venido para reconciliarnos con Dios, lo crucificamos. Y llévenlo en mente. Venir al rescate, establecer una relación, una comunión, una apertura
brindar una puerta abierta para acercarse a Él. Era el propósito. Pero para eso tenía que correr el riesgo de ser crucificado. Y lo crucificaron. Tengan memoria de estas cosas, dice el Señor, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. Mira, dejó su reino en el cielo, aún sabiendo su fin, que lo iban a crucificar. Oye, si no es eso amor, no habría agua en el mar, no habría estrellas, ni sol, ni aves podrían volar. Si no es eso amor, nada es realidad, sería en vano sentir si no es eso amor. Después dice, de igual manera, tomo la copa, diciendo, esta copa es mi sangre que por vosotros se derrama. Tengan memoria de eso también. Mi sangre se ha de derramar, pero eso no importa para mí. Lo que importa es a lo que vine, a reconciliar a los hombres con Dios. Esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Es decir, no es el asunto de venir y decir, yo voy a derramar mi sangre por este o por el otro, no. El asunto es, vas a morir en manos de aquellos a que vienes a salvar. Es el riesgo que corría. El riesgo del Señor al venir es ser crucificado. Y Él sabía que eso iba a suceder. Pero menospreció la cruz y el oprobio. Es decir, lo van a crucificar entre dos ladrones, le van a hacer un juicio injusto que de juicio no tuvo nada. Van a voltear al pueblo contra Él. Religiosos y políticos se van a unir en un solo plan. Él resistió todo eso oprobio porque su propósito era más importante. Que triunfaran los de la ley o que triunfaran los políticos, eso es pasajero, ya les fue re mal, ¿verdad? Al fin de cuentas, tanto al imperio como a los judíos. Peregrinos por 20 siglos y el imperio romano murió definitivamente, ¿verdad? ¿De qué les valió? Bueno, pero el propósito del que vino a salvar permanece para siempre. Sigue su propósito de reconciliar al mundo con Dios. Menospreció lo oprobio y sufrió la cruz. Ay, qué difícil para nosotros transitar ese camino, ¿verdad, hermanos? Sufrir. Ay, las cosas que tenemos que sufrir. ¿Cuántas veces tenemos que considerar en nuestra vida que estamos hechos pedazos, ¿no? Nos duele la vida, nos duele la enfermedad, nos duelen los desenlaces, los sufrimientos, las pruebas. Qué difícil es. Y quisiéramos que nuestras oraciones fueran tan eficaces que al terminar una oración desapareciese el dolor, el oprobio, la necesidad. Tenemos que aprender como el Maestro, ser sufridos en la tribulación, porque hay un propósito final, hay una intención final. Sed salvos, dice el Señor, sed salvos. Qué difícil para nosotros resistir el oprobio, ¿no? Tratar de ocultar que eres cristiano porque te van a rechazar o se van a reír de ti, ¿verdad? Parecía que esto era cuestión de los jóvenes, ¿no? Que no querían ser bulleados por ser cristianos, ¿no? Pero no, es cuestión de todas las edades, ¿no? Aquel quiere quedar con su compadre, aquel quiere quedar bien con el político y suena pagano, malcriado, ¿verdad? No confiesa para nada. No resiste lo oprobio, ¿no? No confiesa.
como aquel general de Pancho Villa, ¿verdad? No sé si han oído esa ilustración, de que le trajeron a un soldado por ahí y lo acusaron y le dijeron a Pancho Villa, este es uno de esa manada que se llaman cristianos. Y le dice el capitán ahí, pues debo recordarle que su capitán es de la misma manada, ¿no? Es decir, menospreciando el oprobio. ¿Se desprecian por ser cristiano? Pues qué problemón tienen, ¿verdad? Ojalá que no se convierta en tu problema, porque tú podrás lidiar con el oprobio de ellos, pero contarás con la gloria de ser un hijo de Dios, de ser de aquellos que se reconciliaron con Dios. Qué difícil resistir el oprobio y la cruz, ¿no? El dolor. Ay, en estos días. Cuánto dolor, cuántas lágrimas. Pero también debo decir cuánto consuelo. Porque todas aquellas personas que han perdido sus seres amados o que están sufriendo sus seres amados quisieran hacer hasta lo imposible para redimirlos, librarlos del dolor. ¿Cuántas veces yo he estado delante del trono de la gracia en favor de muchos, en favor de mí mismo, para decir, líbranos del mal porque tuyo es el poder? Y el mal permanece y el dolor continúa. Tenemos que ser como el Señor. Sufrió la cruz, menospreció el oprobio, pero al final se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Acerca de esto el Señor dijo, tengan memoria de mí. Y qué bueno es tener memoria, ¿verdad? Ir al principio. En aquel tiempo cuando se dice en el cielo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré al mundo y quién irá por nosotros? ¿Quién llevará el mensaje de la reconciliación? Y dice la respuesta bíblica, heme aquí, envíame a mí. Y el Hijo de Dios dice, envíame a mí, pero corres el riesgo. Correré todos los riesgos que sean necesarios, pero yo voy para reconciliar a los hombres con Dios, para compartir la bendición de ser un hijo de Dios con todos los seres humanos. Y por la gracia, hacer los hijos de Dios. Tengan memoria de estas cosas, por favor. Ahora nuestra mente se diluye, se tuerce, se confunde por tratados, por interpretaciones, por conceptos religiosos, teológicos, que con el tiempo han cambiado, madurado, se han pervertido algunos, se han olvidado otros. Y tenemos que volver al principio y realizar, cuando hago memoria de Cristo, pienso, vino a reconciliarnos con Dios. Y soy una persona reconciliada con Él, por su gracia. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. De manera que al recordar su cuerpo roto y su sangre derramada, estamos recordando que el propósito final del Señor pasó por ahí para cumplir su propósito, reconciliarnos con Dios. Vamos a tomar un tiempo ahora para participar de la Santa Cena. Espero que ustedes hayan preparado unos panecitos allá a la mano, un jugo de uva en pequeña cantidad por ahí, y vamos a compartir la Santa Comunión, esperando que sea un momento de bendición para ustedes, como lo ha de ser también para nosotros, en memoria de aquel que vino, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, pero tuvo la victoria y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos preparamos para este canto, traten de cantarlo con nosotros, es el canto Sublime Gracia. Ciego
aquí estamos haciendo memoria de la gracia de Jesucristo, del favor de Jesucristo. Vino a buscarnos y tratar con nosotros, con toda su ternura, para decir: yo estoy a la puerta y llamo. Yo soy la puerta. Nadie viene al Padre sino por mí. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Bendita gracia que nos da entrada a ti. Gracias porque el Hijo que enviaste estuvo dispuesto a enfrentar lo que tenía que enfrentar: la maldad del hombre, el ser crucificado. Gracias porque soportó de la manera que nosotros quisiéramos soportar el oprobio, el rechazo, pero finalmente cumplió su propósito de reconciliación. Y hacemos memoria de lo que logró y que ahora disfrutamos y estamos pendientes por disfrutar en la eternidad. Y celebramos que sufrió la cruz y menospreció el oprobio por amor a nosotros. Y en memoria de Él participamos de estos alimentos. Este pan representa el cuerpo de Cristo que fue inmolado por nosotros. El Señor, tomando el pan, lo presentó a sus discípulos diciendo: haced esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo, que estuvo dispuesto a ser crucificado con tal de lograr el propósito: reconciliaos con Dios. Toma ese pan en memoria de que Cristo sufrió la cruz. El Señor Jesucristo les aclaró también al tomar la copa: esto representa mi sangre, que por vosotros es derramada. Y derramó su sangre y menospreció el dolor y el oprobio, porque había algo más grande detrás: lograr su propósito de reconciliación. Gracias por 20 siglos de reconciliación y una multitud a través de la historia reconciliándose con Dios aún en este tiempo para nosotros. Y hacemos memoria de aquel que vino para reconciliarnos con Dios. Bendito seas. Toma esa copa en memoria del Señor. Amén. Señor amado, y al haber participado de estos elementos que nos recuerdan el amor, lo que el amor tiene que pasar para mostrar que realmente es amor. Y Cristo pasó por la cruz y por el oprobio, pero llegó al final, como para exclamar en la cruz: consumado es. El camino está abierto, la puerta está abierta, muchos entrarán. Llegará el tiempo que se convertirá en una multitud que nadie puede contar. Reconciliaos con Dios. Ayúdanos a guardarnos en esa reconciliación y crecer en esa reconciliación y mantener la esperanza de esta reconciliación que debe ser eterna para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a mis hermanos.